problema es lo que está pasando con el empleo, con el salario, con la salud en la República Argentina. Ayer se dio a conocer el informe del mercado de trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Se plantea como gran título, el gobierno ha salido a utilizar, intentar instalar esta arista del informe, que es que el desempleo se redujo, se contrajo un 0,1 punto porcentual en relación a lo que pasaba hace un año y que alcanza el 7,8% de la población. Claro, ese número así dicho, che, qué bueno, se redujo, buenísimo. Aunque sea el 0,1, es poco, no alcanza, porque ante esa cifra. Pero la realidad es otra. La realidad es otra, porque todos y todas saben, ¿no? Sabemos cómo es la interpretación de las encuestas, la posible manipulación de una encuesta. El caso, lo más conocido, si hay dos personas, dos pollos, una persona se come dos pollos, la otra no se comió ninguno. Vos sabés, decís, bueno, comieron un pollo cada uno. No. Bueno, el tema es que ese número, el 0,1%, en realidad hay que desglosarlo, entenderlo, tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando se hacen estos relevamientos, se considera a una persona como trabajadora tan solo habiendo trabajado una hora semanal. Una persona que trabajó una hora en la semana, al momento de hacer el relevamiento en la encuesta, figura en el casillero como ocupado, informal, después ya viene el otro desagregado, pero aparece como si fuera ocupado. Y dice, che, pero de verdad, una hora a la semana. Sí, a los fines estadísticos de la construcción de estadística, eso se toma así está diseñada la muestra. Entonces, la verdad es que ese número, al desglosarlo, muestra un panorama terrible en lo que tiene que ver con el empleo. Escuchemos cómo lo contaban anoche en C5E, en el programa del Gato Silvestre, cómo lo analizaban. Dale. Partido de la selección, cuando se conocieron nuevos datos del empleo, que son realmente, y creo que hay que enmarcarlo de esta manera, un monumento a el avance de la precarización laboral en Argentina. Ese es el dato más saliente de lo que publicó hoy el INDEC sobre el primer trimestre de Argentina. ¿Qué pasó sobre el final del primer trimestre? Empezó a regir la reforma laboral en Argentina y el discurso oficial era, bueno, llega la reforma laboral y empieza la formalización del mercado de trabajo. Bueno, pasó exactamente lo contrario. Si les parece, vamos a compartir cuáles son los datos que se conocieron hoy. 7,8% de desocupación, marca una suba de 3 décimas respecto del cierre del año pasado, pero una merma de 1 décima respecto de el mismo periodo, el mismo trimestre, el primero del año pasado. Son 1.700.000 afectados por la situación de desocupación. Y atenti con el capítulo que sigue. Hablamos de la desocupación, la subocupación. 11,2%, una suba de más de un punto, donde aquí lo que vemos es gente que no llega a trabajar la cantidad de horas suficiente para poder sustentarse su vida, ¿sí? Y el último dato es la gran novedad de lo que publicó hoy el INDEC. La informalidad llegó a un nivel récord absoluto. 44,2% gato de informalidad en Argentina. Es una suba de 2,2 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año pasado, pero casi 3,5 puntos respecto del primer trimestre completo de gobierno de Javier Milei, el primero de 2024. Es un avance fenomenal de la precarización laboral en Argentina, que uno lo puede sintetizar en ese dato de la informalidad récord en el primer trimestre del año en Argentina. Claro, los datos son demoledores. La suma de desempleados es de 7,8%. Los ocupados y subocupados demandantes de empleo, 15,8%. La gente dispuesta a tomar más horas de trabajo, si así se lo ofrecieran, 5,9%. Eso te da
casi un 30% de la población económicamente activa, sumado a la cantidad de gente que se ha incorporado a la búsqueda de empleo. O sea, los números dan cuenta de una realidad que hay que intentar modificar, que es este modelo económico, social, político, cultural, buscando modificar algo que era una tradición en la Argentina respecto de la formalidad en el trabajo, respecto de los sectores de la movilidad social ascendente, de los sectores socioeconómicos, socioculturales, sectores medios muy expandidos, muy marcados. Bueno, todo eso quedará en el olvido si Javier Milei logra consolidar este modelo económico. Si se perpetúa en el tiempo y siguen avanzando, bueno, eso quedará para los libros de historia. Y Argentina pasará a integrarse de manera muy marcada a un formato socioeconómico muy similar a lo que sucedía en otros países, históricamente en otros países de Latinoamérica, con un quiebre muy pronunciado, con un sector de riqueza concentrada, 15-20% de la población, y lo demás, arréglense como puedan. Bueno, hacia allá vamos, ahí ya estamos, hemos ingresado a ese formato. Deberemos decidir como sociedad si queremos quedarnos y profundizarlo y consolidarlo, o si decimos, no, che, pará. Por eso siempre es oportuno, y lo citamos tantas veces, al Indio Solari, ¿no? Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Si estás entre el 15 a 20% de la población que se ha beneficiado, que es beneficiaria de la concentración económica, de la concentración de la riqueza, bueno, fantástico. Miren, ayer veía un trabajo, una encuesta que mostró Carlos Pagni en su programa de televisión, y hacía un relevamiento respecto de lo que le pasaba según el segmento económico de la población que era consultado, cómo veía el tema Adorni, cuánto le molestaba lo que estaba pasando con Adorni, el afano, la caradurez, la mentira. Y era muy notable ese trabajo, muy interesante, porque, bueno, a menor poder adquisitivo, a menor poder económico, los niveles de rechazo y de bronca con Adorni son los que corresponden. Un tipo que te roba, que se hace canchero, que te verduguea, que te miente. Bueno, te tienen que generar bronca, lógico. Y todo eso se agrava si a vos no te alcanza para vivir. Ahora, era muy pronunciado, y era muy notable cómo a medida que avanzabas en la pirámide económica, socioeconómica, se reducía el rechazo. Y en el sector de la economía concentrada, el sector que en el relevamiento era presentado como el sector al cual le fue mejor en estos años y que pudo ahorrar y que aumentó su consumo, en ese sector, era un sector muy minoritario. Bueno, ahí casi el 65% no le molestaba, no le molesta lo que hizo Adorni. Seguramente es el mismo sector que se desgañitaba y que gritaba y que sigue gritando, Cristina chorra, no hicieron nada, se robaron todo. Seguro que son los mismos. Seguro que son los mismos. Muy interesante ese relevamiento. Ahora, fíjense lo que pasa, por ejemplo, en Córdoba. Córdoba, que como todo el país, como todas las provincias, salvo las provincias mineras, las vinculadas a la energía, y tampoco, porque esos son sectores que no generan tanto empleo. Pero Córdoba, que ha sido cómplice, ha sido complaciente en estos años con Javier Milei y con sus políticas y con sus leyes, y entonces le votó todo, también sufre y padece el modelo económico. La Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba reveló que en la actualidad hay 7.247 trabajadores registrados que se encuentran alcanzados por procedimientos preventivos de crisis
planteados por empresas, que es el mecanismo que habilita a suspensiones, a suspender trabajadores, reducir jornadas, rebajar los salarios, bajo la justificación de evitar despidos. Entonces, para no despedir, te suspendo, te bajo el salario. Bueno, hace pocas semanas atrás, el mismo relevamiento en la provincia de Córdoba tenía 6.300 trabajadores afectados. O sea, creció en menos de un mes 15% la cantidad de trabajadores y empresas que están en procedimientos preventivos de crisis. El ministro de Trabajo de la provincia, Julián López, se llama, dijo que el proceso de crisis laboral se agudiza, atribuyó el fenómeno a la caída del consumo y a la retracción de la actividad industrial. Mirá vos. Explicó que los procedimientos preventivos se multiplicaron, especialmente en el comercio, en la metalurgia, en la construcción, en alimentos, en servicios. Claro. Y que de los 7.247 trabajadores afectados, 5.882 corresponden a Córdoba capital, ¿sí? El lugar donde están las pymes, ¿no? Y 1.365 al interior de la provincia. Bueno, López señala, está muy preocupado, no estamos ante un shock puntual, esto es interesante lo que dice el ministro de Trabajo cordobés, no estamos ante un shock puntual, sino ante un deterioro sostenido del mercado laboral. El proceso de crisis se agudiza, hay una caída de consumo y un proceso de desindustrialización que afecta a sectores enteros.